Bueno, mil gracias por venir. Siempre empiezo las presentaciones dando gracias por venir porque es como una rara avis, ¿no? Habiendo tantos eventos culturales, sobre todo en Barcelona, asistir ya a una presentación de libros es en sí un acto de resistencia. O sea que mil gracias por venir a acompañarnos en la presentación de un libro que es súper especial para Norma y súper especial en concreto para mí. Yo soy Luis, he editado este libro. Y es muy especial porque aquí al amigo, a Fran, lo conozco pues de hará casi pues, unos 10 años, más o menos, de cuando estaba Fran en La Joso. Y Fran pues venía enseñándome todo lo que iba haciendo a lo largo de los años, nos íbamos viendo en salones, nos íbamos viendo mucho, he visto otros de sus proyectos que había hecho, el libro colectivo, y de repente un día, yo creo que era hace año y medio o algo así, pues Fran apareció, creo que fue en un salón de cómic, con un iPad, así, el iPad grande que él utiliza para dibujar. Y me dijo, hostia Luis, estoy haciendo un proyecto nuevo. Y yo, ¿qué es esto? Enséñame tal. Y yo, pues, ¿tienes algunas páginas? Y me dice, sí, tengo 200. Y yo, ¿qué? y yo, perdón, está loquísimo, ¿vale? O sea, normalmente, los que ya sabéis del mundo del cómic, normalmente los proyectos se preparan pues 5 o 6 páginas, 7, 8, y luego se va para adelante. Pues no, Fran había hecho 200 páginas de lo que luego acabaría siendo la obra en cuestión que estamos presentando ahora. Y de repente vi que Fran había pegado un salto cualitativo realmente impresionante. O sea, no me extrañó porque este chaval tenía potencial ya desde el primer momento. Lo que pasa es que aquí ya es un do de pecho, ¿vale? Es un tour de force, ¿vale? Tanto gráfico, ¿vale? Como a nivel de guión. Moribundo es una obra de vampiros, pero no es una obra de vampiros. Es una analogía también de la salud mental. Es un cuento cruel también. Es un todo. Es un, como he dicho, utilizo siempre esta frase, pero es que me queda súper bien. Es como yo decía, es como si Anne Rice hubiera snifado las cenizas de William H. Burroughs mientras veía un maratón de películas de David Lynch y luego hubiera parido una obra de vampiros. Pues es esto, ¿no? Es todas las referencias de todo lo que nos gusta e incluso de aquellos años de los 90, de esos cómics de Vértigo que tanto nos encantaban, ¿no? Un poco, pues está todo aquí, pero todo desde una pátina desde el 2025. ¿Vale? Realmente fue un cómic que me enamoró, fue un cómic que nos enamoró a todos en Norma y en el que Fran yo creo que ha echado el resto, ha metido mucho de su parte. No me voy a extender más porque sé que lo van a contar ahora mismo. Y solo quería decirte a ti, delante de todo el mundo, que desde Norma estamos muy orgullosos de tu curro. Ha habido muchísima gente también en Norma que ha aportado esto, ha apoyado aquí. Mi compi José Bermúdez desde aquí, que es bornicho también. Los abuelos de Fran son de Bornos, del pueblo. O sea, la tierra también ha tirado a tope. Y nada, al final todo esto y todos estos años de trabajo de Fran han sublimado en esta obra que tenemos aquí delante y que presentamos hoy. Nos acompaña una presentadora de excepción, Nerea Bosch, que es divulgadora de literatura de terror, que nos ayudará también a dar pues, con las claves de esta obra. Así que nada más, solo el pequeño apunte que hago siempre y que he hecho antes. Tenéis libros para comprarlos allí porque luego Fran los firmará, ayudadnos. Y José me hace una pequeña nota porque que no se me olvide que tenemos un tráiler. ¿Vale? Tenemos un teaser, empezaremos esto como si fuera cine, daremos el teaser y luego les daremos paso a ellos. Nada más, yo me callo. Mil gracias por venir a vosotros y mil gracias a ellos. Un pequeño aplauso antes de que empiecen. Y avanti. Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también a Norma Editorial por hacer posible esto, por poder editar esta magnífica obra. Yo soy Nerea Bosch, como ya
presentado, divulgadora de literatura de terror. Y estoy muy ilusionada de poder presentar esta magnífica obra junto a Fran Mariscal. Para iniciar un poco esto, para que entréis en materia, aunque creo que este tráiler ya ha servido bastante para que vayáis entrando en materia y veáis de lo que trata Moribundo. No os esperéis en Moribundo la típica historia de inicio, desenlace, final. Tampoco os esperéis una historia de vampiros típica. Sí que habrá vampiros, pero ya explicaré mejor después qué son estos vampiros. Es más un viaje hacia la mente de nuestro protagonista, un personaje que está pasando por una muy mala época, está dentro de una situación muy tóxica y creo que Moribundo sabe plasmar a la perfección esta idea de que cuando traspasamos una época, una muy mala racha, una época traumática, cuando podemos alejarnos de esa época y mirar hacia atrás y ver y comprender de una forma que no podemos comprender cuando estamos sufriendo todo esto, podemos toda esa energía transformarla, en este caso, transformarla y moldearla a algo positivo como podría ser arte, y de ahí creo que ha salido Moribundo. Pero ¿de qué trata Moribundo? Aquí en Moribundo seguimos a Egon, nuestro protagonista, que es un escritor de terror, que está pasando, como ya he dicho, por una muy mala época y el centro de esta decadencia es Liz. Liz será su novia por entonces y Liz, aquí entrará el tema del vampirismo. Liz es la heredera de un antiguo clan de vampiros en la localidad de Hollow Hill, que es la ciudad en la cual Moribundo se encuentra. Pero la sinopsis creo que tampoco es algo que sea demasiado importante en esta historia, ya que yo creo que es una novela, es una obra muy simbólica, muy metafórica y al final de lo que trata es de vampirismo y depresión, ambos ligados. El vampirismo, sí, veremos personajes vampíricos típicos, como los conocemos, típicas personas con colmillos que absorben sangre y chuclan sangre de las personas, pero todo esto al final está enmascarando y está haciendo la metáfora de algo mucho más íntimo y algo que nos toca de alguna forma a todos en el día a día, queriendo o sin querer. Y son esta clase de personas que son vampiros energéticos, que absorben la energía, se rodean de personas que tienen mucho potencial, que tienen energía para absorberlas y para luego ellos ser alguien de alguna forma, son personas tóxicas. Y Egon se verá envuelto en esta red de vampirismo junto a Liz y al estar ahí, pues en consecuencia él sufrirá la depresión. Y no es casualidad que Moribundo esté dividido por capítulos y cada capítulo tiene el nombre de una fase del duelo, ya sea superación, negación, tristeza, rabia, todos estos sentimientos que Egon va sufriendo durante la novela y que nosotros también lo experimentamos de alguna forma. Porque la otra parte que quería comentar de aquí son las visuales. Las ilustraciones son una auténtica maravilla. Tienen este estilo gótico, oscuro, que creo que va súper bien. Ya que estamos hablando de vampirismo y depresión, creo que algo gótico era increíble. Y no he podido escoger un estilo mejor para ilustrar esta historia. Y además que creo que cada viñeta está muy, muy bien pensada. Por ejemplo, los colores. Vemos a Egon justo cuando está conociendo a Liz. Tenemos unos colores quizá un pelín más luminosos, pero a medida que la relación va avanzando, ese blanco se empieza a contaminar hacia un gris hasta pasar a un oscuro. Y también todo esto nos está narrando muchísimo. No hace falta que nos esté diciendo literalmente lo que está pasando, sino que visualmente nosotros ya vemos lo que está ocurriendo. Además, también me gusta que aparezcan tonos grises dentro de esta relación tóxica, porque creo que en toda relación tóxica siempre hay momentos de claridad y eso también hace que pueda confundir al protagonista. También creo que la obra juega muy bien entre la ficción y lo que realmente está pasando,
ya que a veces vemos los pensamientos intrusivos de este personaje mientras está hablando con otro personaje. No voy a caer en spoilers, pero mientras está hablando con un protagonista que ha pasado algo con esa persona, él tiene unos pensamientos intrusivos. Y me gusta muchísimo cómo Fran juega con las viñetas, ya que se entrelazan entre ellas y transmite muy bien este dinamismo y este casi sueño febril y este tono pesadillesco que nuestro protagonista al final está viviendo. También algo que me gustó muchísimo y que también quería comentar es que aparecen en algunos fragmentos poemas, unos poemas que para mí sirven para complementar lo que Egon está sufriendo y además que creo que complementan muy bien porque definen y explican cosas que quizás Egon, por el momento en el que está viviendo, no es del todo consciente, pero nosotros que lo estamos viviendo desde fuera objetivamente, sí que podemos ver, por ejemplo, que esto va a desencadenar en tragedia inevitablemente, que tiene una fecha de caducidad y Egon esto no lo puede ver, pero esta poesía sirve para que nosotros pues, podemos complementar los pensamientos que estamos teniendo. Y quería mencionar, antes de pasar a las preguntas y que él pueda dar su punto de vista sobre su obra, quería mencionar un fragmento que me gustó muchísimo, que es en la página 159. No sé si los del fondo lo podrán ver, pero bueno, aparte de que es una visual increíblemente bonita, aquí vemos a Egon con Liz, fuera de contexto, están a punto de entrar en su nueva morada, que debería ser, pues, bueno, al final cuando te vas a vivir con tu pareja, pues debería ser el momento más especial, ¿no? de la vida. Pero aquí dice... En este mausoleo repleto de nichos, más profundos que tu corazón. En este nuestro hogar que por momentos es una lápida con mi nombre. Aquí mi fin dará mi comienzo. Me gusta muchísimo en este nuestro hogar que por momentos es una lápida con mi nombre. Aquí mi fin dará mi comienzo. Es una tragedia anunciada. Y bueno, después de este rollo introductorio, me gustaría empezar a preguntarle a Fran sobre su obra. Y para los que no hayáis leído todavía Moribundo, al final hay una breve reflexión que me gustó mucho por parte de él y me gustaría iniciar con ello y que él pueda explicaros esta reflexión. Y es que esta reflexión se llama ¿Por qué existen los cuentos? Y bueno, para mí, él ha creado un cuento con una intención muy, muy clara. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que existen los cuentos? Bueno, primero os saludo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis comoditos. Por lo menos estamos sentados en esta ocasión, que había otras charlas en las que habéis venido, que habéis estado de pie y eso es un poco incómodo. Por lo menos aquí estamos calentitos, estamos aquí a gusto, ¿no? Muchas gracias también, Nerea, por todo lo que has comentado. Yo creo que lo has expresado muy bien. ¿Por qué existen los cuentos? Bueno, es algo que he pensado mucho y que es algo en lo que me gusta reflexionar. Los que me conocéis ya lo sabéis. Y que al final el ser humano, creo que de manera... va intrínseco, ¿no? en nosotros el contar historias y el advertirnos también de ciertos peligros, ¿no? que podemos encontrar. Siempre nos ha encantado contar nuestras hazañas, nuestras cosas, se puede ver desde las cuevas de Altamira, pero los cuentos al fin y al cabo tienen siempre una intencionalidad, siempre tienen un significado, una moraleja. Y a mí me parecía muy interesante el hecho de que los cuentos de los hermanos Grimm pues siempre nos advertían de lobos feroces, de madrastras malvadas, que había hadas madrinas que te salvaban con una varita mágica.
y que no dejan de ser alegorías y metáforas que nos cuentan de pequeños para hacernos un poco spoilers de lo que nos vamos a encontrar después en la vida adulta. Vamos a tener gente que se va a querer aprovechar de nosotros, o jefes que no se portan bien, o madrastras que no tienen por qué ser madrastras, que pueden ser directamente madres o padres que nos tratan mal. Y que también hay pues esas hadas madrinas y esas personas maravillosas que te vas a encontrar a lo largo de tu vida, de tu camino, que precisamente están ahí para salvarte un poco el culo en situaciones en las que tú eres incapaz, ¿no? de hacerlo. Entonces, meditando sobre todo eso, me di cuenta que faltaba un cuento que nos advirtiera a nosotros ya de adultos sobre lo peligrosas y lo nocivas que pueden ser algunas relaciones de pareja, y de cómo esto puede acarrear a, por ejemplo, como me ocurrió a mí, pues una depresión de caballo, vamos, una depresión muy mala, que cada uno pues estas cosas las gestiona como buenamente puede, sabe y sabe. Y que en mi caso pues requirió de ayuda, de terapia, de mi pareja actual, Marta, de mis padres y de amigos que fueron ayudándome poco a poco en ese proceso, porque en una depresión, en una enfermedad así, se entra de golpe y porrazo, pero no se sale de golpe y porrazo, sino que se sale muy poco a poco y muy progresivamente. Entonces, reflexioné sobre eso y reflexioné también sobre ese mantra que tenemos también de mejor prevenir que curar, ¿no? Que está muy bien, ¿sabes? Mejor prevenir que curar, ¿qué cojones? Pero es que hay veces que también hay que saber curar, porque hay veces que uno no ve llegar el golpe, te lo llevas y ahora ¿qué hacemos? Entonces, partiendo de eso, dije, ok, yo no quiero contar un cómic porque me parecía, hablando mal y pronto, un coñazo, hablar de mi vida y de mi... No, eso no me apetecía ni dibujarlo, ni contarlo, ni dar detalles, ni exponerme de esa manera. Más que nada porque eso también al público al que llaman normalmente es un público que lo que busca es el morbo, y es algo que yo no estaba... No buscaba eso, ni tampoco buscaba una venganza con este cómic, ni buscaba nada así negativo. Yo en todo momento lo enfoqué de la siguiente manera, y es que yo quería contar una historia que pudiera servir a otras personas a vislumbrar esas alertas que puede haber durante una relación cuando las cosas no van bien. Y quería hacerlo, quería dibujar algo que me apeteciera realmente dibujar, y los vampiros pues se prestaban perfectos para esta historia, como bien ha explicado Nerea. Entonces se sumaron, ¿no?, una serie de circunstancias que hicieron propicia que yo empezara a darle caña al tema, y cuando me di cuenta pues llevaba 200 páginas, claro. Me engorilé, es que me vine arriba. Claro, esto también mucha gente lo ve como de wow, ¿no? que currada, que valiente, que no sé qué, ¿no? Bueno, si yo hubiera sabido hacer esta historia en menos páginas, la habría hecho en menos, ¿vale? Pero es mi inexperiencia la que ha hecho que este cómic salga tan largo, teniendo en cuenta de que, bueno, es la primera vez que escribo yo y que cuento una historia por mí mismo, ¿no?, en cómic. Así que, pero bueno, yo creo, y lo comentábamos antes también, Nere y yo, que algo en lo que coincide todo el mundo, que se lo ha leído ya, es que se lee de una manera sencilla, que no es un cómic que se haga pesado, ni necesitas tener 5 carreras para entenderlo. O sea, creo que se puede disfrutar de manera literal como una historia de vampiros al uso, pero yo os pediría, os rogaría que os la leyerais con esa doble lectura, con ese doble sentido, ¿vale? Porque realmente yo la planteé de esa manera, para que la gente reflexionara sobre este tipo de situaciones, vaya. Bueno, creo que la siguiente pregunta ya la has contestado, así que bien. La siguiente pregunta que tengo es, pienso en el nombre moribundo y creo que, a ver, eso está bastante claro, pero me gustaría que
que explicaras qué significa para ti este nombre, este título, Moribundo. ¿A qué te refieres? Pues el título de Moribundo realmente viene del título de un libro de una doctora, bueno, de paliativos, que era Elizabeth Kubler-Ross, por eso uno de los personajes se llama Liz, un poco por Elizabeth, que descubrió en su etapa como, no sé si era auxiliar, médico, eso lo desconozco, pero tratando con pacientes que estaban ya moribundos porque se estaban muriendo, descubrió que tenían una serie de pasos antes de aceptar la muerte, vamos. Y curiosamente, esos mismos pasos se aplican también no al duelo por muerte, sino también al duelo por pérdida o por ruptura en una pareja. Y eso me pareció súper interesante porque al final la psique, la mente humana, de alguna manera sufre los mismos, se encienden los mismos interruptores, o al menos algunos muy, muy parecidos, y al final acabamos pasando por esas mismas etapas, que por eso mismo también el cómic de Moribundo está dividido en capítulos, que cada capítulo abarca una de esas fases del duelo del personaje y el duelo que solemos pasar en este tipo de situaciones tan incómodas, pues como tú has dicho antes, pues ira, negación, depresión y toda esta vaina. Entonces va un poco por ahí lo de Moribundo, va por el libro que sacó esta profesional no sé decir, de los paliativos, esta mujer, la mujer esta, la Elizabeth esta, coño. ¿Hemos venido a hablar de la Elizabeth o de mi libro? No, realmente no sé, ahora mismo no recuerdo concretamente a qué se dedicaba esta mujer, pero sé que estaba como en tratamientos de paliativos y que descubrió todo esto y luego pues psicólogos y tal se dieron cuenta de que eran similares los procesos mentales para superar este tipo de tragedias. Muy interesante. La siguiente pregunta es, yo ya he hablado un poco del tema del vampirismo, cómo juega papel dentro de la obra, también de cómo se relaciona con la depresión, pero me gustaría que lo explicaras tú, porque al final son los dos grandes temas de esta novela gráfica, ¿no? Que es el vampirismo y la depresión. ¿Cómo has querido tú plasmarlos? Bueno, lo comentaba antes, ¿no? Que creo que la figura del vampiro se prestaba muy bien para la historia. Lo mismo, si hubiera utilizado al hombre lobo, pues no habría macheado tan bien, ¿no? Dentro de la historia. Yo creo que los vampiros, además, son longevos ya no solo en la ficción, sino también en el medio, ¿no? Ha habido vampiros en libros, cómics, series, películas, videojuegos y todo tipo de cultura del entretenimiento. Y los hemos visto de un montón de tipos distintos. Los hay más románticos, menos románticos, más cursi, más oscuros, más violentos, más reflexivos, ¿no? Pero todos ellos normalmente tenían ese punto de romanticismo o de peligro, no sé, me parecía muy interesante eso y sobre todo también me pareció muy interesante porque después de ver tropecientas mil películas y leerme un montón de cosas de vampiros, al final los que más se te quedan dentro en el foro interno son los que parten de algo más original o con una doble lectura, como puede ser, por ejemplo, la película del Ansia con Catherine Deneuve y David Bowie y tal, y Susan Sarandon, ¿no? que al final también era una película en la que hablaban del vampirismo, pero casi como una enfermedad de transmisión sexual y con todo este tema de las relaciones de aquí te pillo, aquí te mato, de relaciones de fecha de caducidad ligeras. Y me parecía muy interesante ese tema. O también Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, que también es una película que al final los vampiros están más vivos que incluso los humanos, ¿no? que viven como zombies, ¿no? Mirando el móvil y sin apreciar la vida, ¿no?
Me parecía mucho más interesante ese tipo de vampiros. Y luego a nivel psicológico, creo que me parecía también mucho más interesante que si bien la historia se entiende fácil, me parecía más, más divertida de contar y más correcta de contar de manera no lineal, sino que hubiera diferentes saltos y que estuviera un poco desordenada, porque así, claro, yo la historia me la conozco, además yo la he vivido en mis carnes, pero vosotros que no la habéis experimentado o que la conocéis, pero no la habéis vivido, mi intención con esto era un rollo de cacharrito de feria, ¿no? De me monto aquí y es un trip, ¿sabes? Es un viaje y es, como tú decías, ¿no? Sentir al menos parcialmente las sensaciones y las situaciones, ¿no? de la depresión en sí, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, fue otra película. Yo digo que esto es un crossover, ¿no? Una mezcla entre películas tipo Carretera Perdida, de Lost Highway de David Lynch, que habla también de una relación tóxica con Bill Pullman y tal. Mezcla con la película, por ejemplo, del Ansia, ¿no? Que ahí hay una fusión. Y no sé si lo tuve presente desde el primer momento, pero luego inevitablemente como que iban llegando esos inputs de cosas que ya conocía. Igual que a nivel gráfico, pues es más que evidente que se notan claramente los referentes que hay, ¿no? en la obra, que se vea ahí por momentos pues esos cómics de Vértigo, ¿no? De tipo Dave McKean o incluso bueno, Bill Sienkiewicz y toda esta gente que para mí son colosos del mundo del cómic más alternativo, más artístico, no tan mainstream, pero creo que era el grafismo que mejor podía contar este tipo de relatos. Entonces, por ahí va un poco el tema. Sí, complementando un poco esto que has comentado de que la historia no está contada linealmente, que va saltando de un espacio temporal a otro, me parece todo un acierto porque además en estos momentos como tan caóticos, depresión, rabia, ¿no? No sé, creo que una historia lineal hubiese jugado en su contra en cuanto a la historia y transmite este dinamismo del que hablaba, esta locura casi, este no saber a dónde ir, y creo que es todo un acierto haberlo hecho así, haber partido la historia en diferentes líneas temporales. Y también quería comentar que me da la sensación que Moribundo habla tanto de la muerte, pero también de la transformación. Entonces te quería preguntar si crees que el dolor puede ser una forma de renacer. Yo no lo sé. A ver, yo aquí ya no me meto, pero sí que tengo una cosa clara, y es que al final es una alarma, ¿no? Cuando algo duele, cuando algo molesta, hay que hacerle caso porque te está dando ahí como una razón de peso para hacerte mirar lo que tienes, ¿no? Sea físico, sea mental, sea como sea, ¿no? Yo lo que sí que intento también explorar en Moribundo son los dos puntos de vista que puede haber frente a este tipo de dolencia, ¿no? La gente que abraza ese dolor y esa tragedia y hace de ello su personalidad o su modo de vida porque han visto que generando esa pena o esa fragilidad aparente consiguen tener esa atención y ese cariño de una manera más o menos fácil. Y luego también están esas otras personas que no quieren estar en ese circuito de sufrimiento todo el tiempo y que buscan de alguna manera salir de ahí y volver a una vida normal. Y yo es algo que invito también a reflexionar, y es que igual que la felicidad y el buen rollo se contagia, lo malo también se contagia. O sea, la depresión, la tristeza, la toxicidad y todas esas mierdas
si te reúnes y te regodeas de ese tipo de situaciones, al final se te acaba pegando y luego quitártelo de encima puede ser más complicado. Entonces, era de eso realmente, entre otras cosas, de las que yo quería hablar. Y también, sin entrar mucho en eso, en spoiler y no reventaros el cómic a los que no lo habéis leído, pero que también muchas veces esa gente nociva es nociva por el background que tienen. O sea, aquí el que es malo no es malo porque sí. O sea, incluso a veces es malo sin darse cuenta. ¿Vale? Pero si es lo que has mamado desde pequeño y es lo que has visto y es con lo que te has criado, pues lo mismo hasta lo normalizas, incluso hasta le pillas cariño a eso. Entonces eso es un problema y es peligroso. Y por otro lado, y ahí están un poco los dos personajes, ves la cara B, que es todo, pues eso, la otra cara de la moneda y de cómo eso repercute dentro de la historia y de la relación, claro. Sí, o sea, también complementando un poco lo que has dicho, creo que al final todo es energía, son emociones y hay que saber dónde poner esas emociones y cómo transformarlas. Y también quería comentarte que, ya lo he comentado antes, pero la historia tiene un tono muy cinematográfico por su ritmo, por su estética y también a mí me da la sensación que era como una pesadilla lúcida. ¿Cómo trabajaste la atmósfera visual para reflejar ese estado mental del protagonista? Bueno, salió solo. Salió así. Yo me dejé llevar, dije que salga como salga. Realmente este cómic no estaba... en ningún momento lo empecé pensando que esto se iba a publicar, ni mucho menos. Esto lo empecé yo así, en plan pum pum, a modo de purga, ¿sabes? Para quitarme todo el veneno que tenía dentro ahí, todo el asco, ¿sabes? Dije, vamos aquí a hacer algo de provecho y así voy soltándome la mano porque llevaba mucho tiempo sin ganas de dibujar y sin nada. Entonces fue un poco la vuelta al ruedo. Yo creo que salió de manera natural por lo que comentaba antes, porque los referentes están ahí, son referentes que he tenido desde los 8, 10, 12 años. Entonces algo que de una manera, vamos a decir que manera natural lo tengo están tan influenciados y tal en mi trabajo que sale de manera espontánea. Pero sí que es verdad que sí que me volví muy crazy con el tema de la planificación de páginas. Ahí sí que me vuelvo todo loco. De quiero que esto quede así y también con los diseños de los personajes me metí ahí unas paranoias mentales con teorías de formas y cosas que no os voy a aburrir con eso. Ya luego con unas copas os lo comento si queréis. Pero sí que hubo mucha planificación a la hora de, como tú dices, cinematográfica, porque sin ser cine, porque el cómic es cómic, yo reivindico mucho eso, que yo de hecho aquí utilizo muchos recursos que son propios del cómic, que no vas a ver en una película y no vas a ver tampoco en un libro, ni vas a ver en una serie. Son auténticos y autóctonos del tebeo. Entonces, creo que sí que hay tanta variedad de narrativas y tanto espectro ahí que era complicado decidir qué uso, qué no uso. Por ejemplo, utilicé esto de... Hay algunas páginas, ya veréis, que cuando la cosa se va poniendo un poco así turuleca, pues el cómic, lo que son las calles del cómic, las viñetas se desdibujan y se rompen y se parten, literalmente se parten. Entonces, claro, teniendo en cuenta que la viñeta delimita la escena y delimita también el tiempo entre las acciones en un cómic, que eso se rompa genera mucho desconcierto y mucho mal rollo, ¿sabes? Al espectador. Claro, en un cómic yo no puedo mover la cámara así como si fuera aquí un director de cine rocambolesco. Aquí tengo que ingeniármelas de alguna manera para crearos esas sensaciones a vosotros y que viváis la experiencia, como he dicho antes, de carrusel, ¿sabes? De que empiece y entréis directamente y casi que se os olvide que estáis leyendo un cómic. O sea, es siempre mi objetivo, vaya. Está muy bien conseguido. Y por desgracia se nos está acabando el tiempo, así que voy a dar paso a vosotros
No sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Ahora te pasa. Hola, perfecto. Lo primero de todo es que yo entiendo que dibujar más de 200 páginas es un coñazo, pero muy honestamente te doy las gracias por disfrutar más de 200 páginas de tu arte, que me parece alucinante. De hecho, me acuerdo cuando vi el cómic anunciado en Wacom, que ya solo con la portada quedé tan impresionado que dije, guay, esto me lo pillo de calle. Y de hecho he pedido fiesta para venir aquí a verte. Sí. Gracias, gracias. Me ha gustado mucho la charla. Mi pregunta es, bueno, son dos preguntas y es, la primera, esto va a ser, porque tú has dicho que no pensabas que ibas a hacer un cómic y tal, entonces, ¿va a ser un proyecto más único, no vas a hacer más cómics? Y en el caso de hacer más, ¿vas a hacer más, si lo tienes pensado, contemplado, autor completo? ¿Te gustaría buscar un guionista? Incluso a lo mejor, quién sabe, en un futuro buscar hacer alguna serie ya establecida. A mí, la verdad es que me gustaría verte hacerte un cómic de Vértigo. Te veo haciendo Sandman, honestamente, con tu arte. Así que, ya está, esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Pues gracias a ti por pillarte el día libre y todo, macho. Joder, eres un capo, ¿eh? Sí, el cómic es mi medio de expresión, yo creo, y no tengo pensado al menos retirarme ya. Más bien he empezado ahora. Así que en principio sacaré más cosas ya. De hecho, estoy trabajando ahora en un western que estoy haciendo, pero es un western medio slasher, así, con muchos tintes de terror. También tiene mucho punto onírico ahí con ayahuasca india ahí por un tubo. Os va a molar seguro. Pero sí, lo del rollo Vértigo molaría. Más que Sandman, a mí me molaría más un rollo La cosa del pantano o algo así, rollo American Gothic, ¿sabes? De cosas de rednecks ahí. Eso me molaría, me molaría un puñado. Pero bueno, nunca se sabe. A ver si un día llaman y me pillan para algo así. De momento iré haciendo cosas. No sé si algún día revisitaré el mundo de Hollow Hill y todas estas cosas, porque sí que si encuentro una historia convincente y que también tenga ese doble punto de lectura, quizás pueda abarcar, contar algún relato con otro tipo de monstruos o lo que sea, pero de momento prefiero probar cosas distintas y contar otro tipo también de historia. Nada, a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Lolo. Lolete quiere el micro. Bueno, Fran, primero de todo, felicitarte por tu fantástica ópera prima. No hay carrera. Más cerquita ahí. No hay mejor manera de empezar una carrera con una ópera prima de esta magnitud. Espero que puedas repetir y tenga una continuidad. No simplemente el cómic, tu carrera, sino también me parece muy interesante que tuviese una continuidad moribundo, pero en este caso lo que explicas es el lado luminoso después de la salida de una depresión, pero también tratas y sobre todo hacia el final, con cierta compasión con el personaje de Liz. Y eso me parece muy interesante porque, como ya has comentado anteriormente, tampoco las cosas son grises, no son blanco y negro. Entonces le das como un pequeño... También hay una estructura familiar alrededor del personaje principal de Egon, ¿no? Pero también en Liz también hay una familia. Y entonces esa familia es muy interesante desarrollarlo. Es verdad que no puedes empatizar de la misma manera porque teóricamente no es la misma experiencia. Pero creo que ahí hay un filón interesante, o al menos lo dejas ahí, no abierto, pero sí como una exposición que me da como ternura que también tengas esa capacidad de no juzgar al personaje como lo que parece ser, ¿no? Que es víctima también de sí misma. Entonces, felicidades por eso. Muchas gracias, Lolete, tío. A mí me alegra mucho que estés aquí, me alegra un montón que te lo hayas leído, luego ya lo comentamos. Sí, para mí
era importante no caer en esos tópicos de vengativos, ¿no? De qué malo, qué tal y qué bueno, qué cual, ¿no? Al final todos cometemos errores en una relación del tipo que sea, profesional, sentimental. Siempre hay momentos en los que uno hace las cosas bien y otro hace las cosas mal. Y todo tiene como he dicho antes, un background, ¿sabes? A mí me parece muy interesante lo que la gente ve, el teatro, pero también me parece muy interesante lo que pasa entre bambalinas, porque al final a mí en mi vida personal mucha gente luego hablando, pues yo no sabía eso, digo, claro, no lo sabía porque es mi vida privada, amigo. Y por muy amigos que seamos, lo mismo no te lo quería contar, ¿sabes? O no me parecía... Por eso decía de no entrar tanto en el morbo de la historia, de contar mi vida y contarla de... Porque no es solo mi vida, es también una vida que se compartió de alguna manera con otras personas, fueran más merecedoras o no, ¿vale? Pero al final no dejan de ser personas que también han sido víctimas de otras cosas. Lo que pasa es que puedes salir de ahí si tú quieres, pero hay que ponerle empeño. Si no quieres salir de ahí, pues ahí ya puerta, ¿sabes? Next. Que es un poco de lo que va la vaina. Pero sí, yo creo que era muy importante que se viera que los personajes son tridimensionales, que no todo el mundo es tan malo ni es tan bueno, que hay de todo, vamos. Bueno, y por desgracia ya se nos ha acabado el tiempo, no podemos hacer más preguntas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y recordaros que ahora Fran va a estar firmando aquí, así que si no tenéis el cómic, id a Correta a comprarlo y que lo firmen, y si ya lo tenéis, pues podéis estar aquí. Y nada, muchísimas gracias a Norma Editorial, otra vez, también a Fran y a vosotros. Gracias.